Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Voy a estar leyendo. Dice la palabra de la siguiente manera: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por ese amor tan grande que nos adoptó, que nos ha hecho hijos tuyos, nos ha dado ese privilegio de llamarte Padre. Y Padre, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pedimos que nos guíe, que nos enseñe de estos versículos que vamos a repasar hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jaime. Para resumir, Jaime, el capítulo 1, bueno, en la carta en sí, como tú has dicho, habla de lo que es la comunión. Capítulo 2, Juan, gracias Esther. Mira, Esther me trajo café. Eh, Capítulo 2 pues está hablando también de nuestra posición, de la comunión que debemos tener. Hemos hablado también de estos falsos maestros. Juan ataca. Tú has dicho que una de las cosas que Juan escribe y está confrontando en esta carta es a esos gnósticos de ese tiempo, ¿no? Que Sí, entonces Pablo está ahí, pero en el capítulo 3 otra vez, comienza el capítulo 3 con un verbo, con un mandato sí, imperativo interesante. Digo interesante porque dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El mandato es ver, observar, no tienes que dejar de hacerlo. Bueno, no sé, y ahí te doy chance, Jaime, para que... sí, pero ese verbo se usa muchas veces para entender. Ajá, Ver no solamente con los ojos, sino con el corazón, con su mente. Tiene la idea de captar, de entender. Eso es la idea. Entiende cuál amor, ese amor tan grande que Dios nos ha dado. Eh, y ese amor es el amor ágape, como hemos visto en las otras oportunidades. Y Juan le gusta usar esa palabra, porque él quería ver una iglesia unida en ese amor, unos hermanos que protegen uno al otro, que andan con uno al otro, eh, que alimenten uno al otro. Es interesante y yo creo que es lindo ver una familia donde hay hermanos mayores que cuiden y protegen a los menores. Yo tuve ese amor de mis hermanos, me cuidaba. Mi hermano Roberto más que el otro hermano que era 4 años mayor que mí. Él cuando ya yo estaba en el liceo, él estaba en la ciudad de Nueva York. Él se fue, graduó del liceo y el otro día se montó en avión y viajó. mm, Pero ese amor es el amor que Dios nos ha dado y debemos entender ese amor. ¿Sabe que hoy día muchas personas tienen la oportunidad y hacen adopción de niños y le dan su amor? Pero ese es un amor que escoge, que decida dar lo que tiene a ese niño y hacerlo parte de su familia. ujú. Y por eso yo creo que el apóstol Pablo y aquí Juan tomaron esos términos para tratar de hacernos entender lo que tenemos cuando somos creyentes, cuando somos parte de la familia de Dios. Y ahí, Jaime, también recordar un poquito Efesios. Siempre estamos haciendo referencia en Efesios, pero en Efesios, Pablo, en esa primera oración gramatical, ¿no? Da el saludo, Efesios capítulo 1,
Versículo 3, el otro día tú hablabas de que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Versículo 4 dice que Ujú. fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y Santos sin mancha y delante sí. de él. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Sí. por medio bueno, ahí ya estoy parafraseando mucho el versículo, pero me gusta ese pasaje porque está hablando de nuestra posición, pero también de ese amor de Dios desarrollado. Ahora, tú dices algo interesante y de verdad recalco también, en mi caso, yo fui como tú en ese caso, yo soy el quinto hijo de 7 hermanos que somos y cuando mi papá murió, yo recuerdo, fue como un pacto no escrito. Los Mm. mayores dijeron, nosotros dejamos los estudios en cierto sentido, trabajamos para arropar a los más pequeños. Yo entraba en el grupo de los más pequeños, o mis 2 hermanitas y yo, y es increíble. Aún acá, cuando yo vine a Estados Unidos, cuando conocí a Rock, el hermano de Esther, tu hijo, nos conocimos nos tratamos muy bien, nos caímos muy bien, y realmente Rock nos adoptó a nosotros, era como nuestro hermano mayor. Yo Sí. recuerdo que cuando hicimos ¿cómo se llama? El servicio memorial. Y yo decía que Rock era como eso que dicen, creo que es en Japón, que dice que el hermano mayor es para cuidar a los menores. Rock conmigo y con Esther, era increíble lo que este tipo nos quería, ¿no? Entender eso, pues, porque yo nunca vi en Rock una ventaja, como que te ayudo y después vamos, te voy a pasar factura, ¿no? Y me gusta también esa palabrita ahí, entrando en lo que es el versículo que dice, mira, y es un mandato a que no solamente veas y ya, sino que observes de una manera profunda a ese amor que no es cualquier amor de Dios el Padre. Ahora, ¿por qué hago ese énfasis en que es un mandato y que es de observar, de ver profundamente? Porque hoy en día usamos la palabra amor tan relativo, tan Tan relajado, ¿no? ligero. Yo decía hace unos versículos, hace unos devocionales, perdón, antes que este escritor Chapman en su libro Los 5 lenguajes del amor, él hace una referencia de que usamos amor para lo que sea, y él da un ejemplo hasta grotesco, dice que hay personas que dicen amo al amante o amo a la prostituta comparado con un amor súper solemne, pero no tiene nada que ver ese amor con el amor que está hablando este versículo, ¿no? Que hemos hablado de un amor sacrificial sin esperar nada a cambio. Y esa palabra mirar también no solamente es un mandato, pero es un mandato presente. Quiere decir que no es hágalo ya y olvide, no, es hágalo todo el tiempo. Ajá. Siguen recordando lo que Dios ha hecho. Y eso es muy importante que lo dices, Jaime, porque de verdad cuando nos detenemos a observar el amor de Dios en nuestra vida cotidiana, es imposible no agradecer a Dios. A veces hay cosas que nosotros sentimos que son naturales, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que decía que esa persona que fue a reclamar porque compró un lavaplato y dijo, bueno, no lavaplatos, sino solamente ahí donde ponen los platos para lavar. Dice que eso no sirve, porque yo vivía en mi casa, yo los dejaba y cuando regresaba estaba limpio. Pues lo hacía alguien en casa, pero a veces tomamos las cosas que son como que se debe hacer porque se debe hacer y se nos olvida agradecer lo que hacen los padres por nosotros. A veces cuando estamos viviendo en casa no sabemos quién paga o sabemos quién paga la luz, la calefacción y todo eso, pero no agradecemos ese tipo de cosas. Mm. Nos despertamos y respiramos y que pensamos, eso es la ley natural, como estoy vivo debo respirar, pero realmente estoy vivo porque respiro y eso es lo que Dios nos regala cada día, ¿no? Dice la Biblia que el sol sale para justos y para injustos. Para el injusto. Y Sí. hay que agradecer a Dios. Y ahí cuando observamos el amor de Dios con esa profundidad podemos ver que cada momento en nuestra vida es el amor de Dios presente, ahí sosteniéndonos. Y sigue el versículo diciendo, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y la palabra aquí, conocer, es otra palabra. Ajá. Y es una palabra que quiere decir que no entendieron. No entendieron quién era, lo que hacía, etc. Y no conocieron a Cristo y no han reconocido que nosotros somos hijos de ese Jesús, el Cristo. Entonces no nos entienden.
Esa es la idea, no nos entienden. Y ahí está bueno, creo que es el mismo Juan que habla en su evangelio, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron o no le Sí, conocieron porque no entendieron. Y podemos hablar ahí un poco también de historia. Ese Jesús, el Cristo, o ese Cristo Jesús, tú lo decías la otra vez que Cristo no era su apellido, sino era título. su título, que esperando un Cristo diferente, un Cristo conquistador de los romanos en el tiempo en el que nació, conquistador de toda esa política corrupta, cuando vieron a este hombre humilde, constructor, caminando en sandalia, del vulgo, hablándoles de lo que realmente venía a derrotar, que era el pecado en nuestra vida, no Sí. lo entendieron y lo crucificaron, pues, y hasta le dieron condiciones. Si eres hijo de Dios, sálvate tú mismo, baja de la cruz, un montón de cosas. Y otra vez recalco, lo que sostuvo a Jesús en esa cruz es el amor que estaba El amor. hacia nosotros, ¿no? Entonces, Mire, ajá, la palabra que él uso aquí para hijos es interesante. No son hijos mayores, sino hijitos, más o ajá, menos, hijos pequeños. Yo recuerdo cuando en Venezuela Dios nos dio esa casa grande que lo nombramos nosotros en refugio, que ya tuvimos una vez 30 personas viviendo en la casa y de esas 30 personas había como 6 niños chiquititos, creo que 6 en pañales, dijo Juanita una vez. Pero a todos esos niños yo los quería como si fuesen mis hijos. Yo los amaba y quería ayudarlos, enseñarlos, mostrarle amor. Y no eran mis hijos, sería fácil enojarme con ellos cuando desobedecían o hacían algo malo, etcétera, etcétera. Pero no, Dios nos dio ese mismo amor a los niños, digamos, ajenos, los niños de otras familias, chiquititos. Y es interesante porque eso también es una obra de Dios. y ahí también, Jaime, esa frase, para que seamos, y ahí volví un poquito a la primera parte del Ujú. versículo, seamos llamados hijos de Dios. Quiero recalcarlo porque especialmente la gente fuera que no se identifica como cristiano. A veces uno habla con ellos y dice, bueno, ustedes los cristianos, y empieza a hacer una lista de ustedes los cristianos y mete todo tipo de religión, hasta sectas que no tienen idea. Y uno trata de decirle, bueno, pero para mí ellos no son cristianos. Entonces ya comienzan, bueno, pero entonces tú eres mala onda, o tú, mira, ya estás juzgando. Pero hay que tener No, un entendimiento lo que enseña la Biblia en cuanto a ser sí, hijo de Dios, que hay una condicionante para ser hijo de Dios. Ahora, con eso no estoy diciendo de que el que no es hijo de Dios es un animal, no, porque la Biblia también enseña de que Dios nos creó. Ahora, todo el mundo es criatura de Dios, creada por Dios con un propósito, obviamente, pero habemos aquellos que le han conocido, y cuando digo habemos, no es porque me siento mejor que los demás, sino porque sinceramente dependo mi fe en Cristo. Dice Juan en el versículo 12 del capítulo 1, 12, 13, dice que aquellos que le aceptamos somos hechos hijos de Dios. Versículo 14, si no estoy equivocado, dice que no son engendrados con sangre y carne, sino de Dios. mm, Entonces hay una condicionante. Lo que Juan está diciendo aquí y el capítulo 2 hablaba de eso. Ustedes ya conocen lo que era desde el principio, hablando de Cristo, del Evangelio, de poner su fe en él. Entonces, sí. es importante pensar qué es tu posición hoy en la vida. ¿Eres un hijo de Dios o eres simplemente una criatura de Dios? Ahora, ¿por qué uso la palabra simplemente? Porque todos somos creados por Dios, somos humanos con capacidad de amar, de decidir, de hacer cosas importantes, pero habemos aquellos que ponemos la fe en Cristo, otra vez, no hablando de religión, para ser llamados hijos de Dios. Y aquellos que son hijos de Dios, pues ahí Juan está diciendo, Sí. el mundo no le conoce a él y por eso a lo mejor hay un trato algo ríspido, ¿no? En contra de los evangélicos, que se nos dice aleluya, o extremista, o ya que no amamos a las personas, cuando debe ser todo lo contrario, pues, o es todo lo contrario. Mire, yo creo que es importante, tú lo mencionaste un poquito allí, ser hijo de Dios
no es ser bautista, no es ser pentecostal, no es ser católico. Yo conozco gente en muchas denominaciones, lo que llamamos nosotros las divisiones en el cristianismo evangélica. Eh, es la persona que ha recibido ese mensaje que Cristo murió por nosotros y acepta ese perdón que Dios ofrece, pero tiene que aceptarlo. Eh, yo conozco personas que son católicos y su iglesia enseña cosas diferentes, pero ellos aman a Jesucristo y lo han recibido como su Mm. Salvador y saben que la salvación está en Él. He conocido a personas que en otras denominaciones que son iguales. No estamos diciendo que tiene que ser de nuestra denominación. De hecho, nosotros no estamos ahorita en una denominación, sino estamos tratando de enseñar la Biblia tal como está escrito. Y yo creo que eso es lo que Juan está haciendo. En el día de Juan no había tantas divisiones como hoy Mm. día. Mire, dice que, amados, otra vez, que somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que, mire, todavía falta desarrollo, hermanos. Y yo creo que la mayoría de nuestro crecimiento va a llegar cuando ya llegamos al cielo. Entonces vamos a seguir creciendo. Vamos en un proceso de lo que Juan habla en este libro. Está mostrando lo que es la santificación. ¿Ok? Recuerde, yo le dije que Juan en sus libros, en el Evangelio de Juan, estaba apuntando y volviendo a enfatizar la salvación, cómo tener Cristo en su corazón. Ahora en primera, segunda y tercera de Juan está hablando de la aplicación de esa salvación que tenemos, cómo crecer, conocer y tener santificación. La santificación es algo progresivo, es como el crecimiento que tenemos en Cristo. Eh, si usted está en una iglesia y eres uno de los principales o algo, recuerde que todos los nuevos que llegan te están mirando, porque ellos no tienen un ejemplo a lo mejor en casa, en otra parte. Entonces el ejemplo que ellos van a imitar son el liderazgo de la iglesia. Entonces nosotros, los que tenemos tiempo caminando en el Evangelio, debemos vivir el Evangelio, debemos buscar y esforzar, vivir todo el tiempo el Evangelio. Y no solamente el Evangelio, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que Dios dio leyes eh, a los hebreos que yo creo que todavía nos muestran el corazón de Dios, que debemos tratar a los obreros de cierta manera, que debemos tratar a los esposos, etcétera. Entonces hay mucho para leer y aprender para poder vivirlo. Y hay algo que dijiste, Jaime, que es importante explicar a lo mejor si lo quieren usar. A veces hay personas que escuchan y quieren usar palabritas. Tú estás hablando de santificación progresiva. No estamos hablando de que santo, más santo, super santo. No es una serie animada de que Saiyajin, Super No. Saiyajin. Y estoy haciendo referencia a una serie, los que vieron Dragon Ball Z. Sino estamos hablando de la madurez del cristiano. Porque la Biblia dice que cuando somos hijos de Dios, nuestra posición somos santos, hijos de Dios. Es Pero seguro. hay un crecimiento o una madurez, Sí. sabiduría y conocimiento de Dios. Si vamos a Efesios otra vez, capítulo 4 versículo 11 en adelante, habla de que Dios entregó ministerios para la iglesia, para que la iglesia use esos ministerios para desarrollar al creyente individualmente, para que después el creyente maduro ayude a que la iglesia crezca grupalmente o como organismo. Y ahí lo que dice ese pasaje es para que lleguemos a la altura de la medida de Cristo. Eso quiere decir que nos va llegando. Y otra vez ahí retomando el pasaje que estamos leyendo, me gustó esa parte que dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos
tal como Él es. Y ahí cuando dice seremos semejantes a Él, no está hablando, porque hay una religión que dice que todos somos dioses, no está hablando de que seremos No. pequeños dioses, estamos hablando de esa madurez y de ese entendimiento que tendremos, pero lo veo yo como una esperanza, porque imagínense muchas personas que estamos sufriendo cuestiones aquí por la cuestión del pecado en la creación, ¿no? Yo tengo azúcar y cuando me diagnosticaron azúcar, eso es un cambio de vida. O tú tienes esa enfermedad, Jaime, ese síndrome que es difícil. Pero lo que me gusta aquí es que dice, cuando estemos en el cielo, cuando estemos con Dios, no solamente en cuanto a madurez, sino emocionalmente, físicamente, vamos a ser personas sanas, sin esta cuestión del pecado, vamos a poder entender a Cristo de una manera muy plena, ¿no? Mire, me da permiso para desviarnos un poquito Ajá, para 1 Corintios capítulo 15. ok. En 1 Corintios 15, en los versículos 51 en adelante, Pablo está escribiendo a esa iglesia de Corintios. Sabemos que tuvieron muchos problemas, pero aquí está animando a la iglesia. Yo creo que está hablando de, del tiempo yo creo que es el rapto de la iglesia, cuando Cristo vuelve en las nubes a llevar a los creyentes en la tierra en ese momento. Después habrá 7 años de tribulación. Eso lo vamos a ver el lunes. Ujú. No pierde el lunes a la misma hora. Bueno, en hora de Colombia 6 y hora de Venezuela 7 vamos a empezar el estudio sobre el libro de Apocalipsis. Pero aquí en 1 Corintios 15 está hablando, mire, dice, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que nunca fue revelado, pero ahora está revelado a la iglesia. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mucha gente se confunde con la palabra dormiremos. Dormir es así descansar, cerrar los ojos, descansar tantas horas dormidos. Pero en el Nuevo Testamento es una palabra que se usa como metáfora para hablar de la muerte, ¿no? No todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados. En un momento Dios va a cambiar. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que es el lapso de tiempo aquí es lo más chiquitito que puede hablar el lenguaje griego que fue escrito ese pasaje. En ese tiempo tan chiquitito, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, este pasaje, junto con primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, nos hace entender que Cristo vendrá en las nubes, tocará la trompeta, será la llamada para todos los cristianos, los que han muerto, que, mire, ya su alma está con Cristo, pero ellos vendrán con Él, dice 1 Tesalonicenses 4, vendrán con Él, tocarán la trompeta y los cuerpos de ellos que están enterrados o que fueron quemados o están en el mar donde esté, serán cambiados, transformados, será levantado y se unirá con su alma para volver al cielo. Dice versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y ese nuevo cuerpo que Dios va a cambiar, lo que fue sepultado, y va a unirlo con el alma y va a darnos un nuevo cuerpo incorrupto, perfecto, ya que no vuelve a morir. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no habrá más muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otro que nos puede dar la victoria.
La victoria está en Jesús. Él pagó el precio, quitó nuestros pecados para darnos la oportunidad de ser hijos de Dios, de ser transformados. Mire, yo tengo 76 años, en cualquier momento puedo fallecer, pero solamente ese cuerpo. La muerte es separación, será la separación de mi alma de ese cuerpo viejo, pero voy al cielo. Y si cuando Cristo viene en el rapto, yo voy a estar allí, si permite, en primer fila, para estar allí cuando toca la trompeta y llama a los otros que están aquí en la tierra. Amén. Primer Tesalonicense dice que primero los que han muerto van a reunir con sus cuerpos y luego él dice, nosotros los que vivimos seremos llevados. Entonces todos los cristianos en el mundo en ese momento que están vivos serán también transformados, recibirán un cuerpo nuevo y subirán para estar por la eternidad con Cristo. Amén, Jaime. Y eso me gusta lo que acabas de explicar porque de verdad aplica totalmente al pasaje, ¿no? Para cerrar, el versículo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, hablando de lo que es nuestro presente. Aún aquí en esta tierra, que está plagada de pecado, de corrupción, podemos ver día a día, minuto a minuto, el amor del Padre manifestado en nuestra vida. Y después nos da esa esperanza, pues, no desmayéis, hay una esperanza, estaremos allá. Y también nos da, yo creo que, esa objetividad, porque a veces fallamos y nos desesperamos, nos desanimamos, pero la vida cristiana es una vida de pues arrepentirnos, mejorar, ¿no? Tampoco es atollarnos ahí, quedarnos estancados y con excusa de que bueno, es que somos pecadores, porque la idea es que vamos progresando en nuestra madurez, en nuestro conocimiento en Cristo, y cuando le veamos, vamos a estar frente a Dios sin enfermedades, sin problemas, pero comienza ahora, ya es para que podamos observar el amor de Dios, Jaime, que está en nuestra vida. Amén, amén.